Buenos días, señoritas y jóvenes. De primero A, hoy martes 24 de noviembre de 2020. En español vamos a usar las páginas 102 y 103. Como producto, me van a enviar la actividad 2 de la página 103. Dice, reúnanse en parejas para compartir lo que escribieron. Explíquenle a su compañero lo que se agregó para unir los dos acontecimientos y verifiquen si estos siguieron el mismo camino o uno distinto. Tengan presente que este procedimiento es el que emplearán durante la revisión de sus cuentos para lograr que los acontecimientos estén unidos causalmente. Si tienes dudas sobre la manera cómo se articulan los acontecimientos en una trama, observa el recurso audiovisual Causas y consecuencias en el cuento. Y aquí les traigo el recurso. A ver, dejen ponerlos. Aquí está el recurso audiovisual. Recuerden tomar notas de cada recurso audiovisual, por favor. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en esta palabra ya se coció, Cayetana Comino y Pepe Papas nos enseñarán a preparar una receta deliciosa para deleitar a los paladares más exigentes. ¡Lo logramos! Llegamos justo a tiempo. Hola a todos. Vamos a preparar causas y consecuencias en el cuento. ¡Qué rico! ¡Ya la quiero probar! Para que nuestro platillo quede bien integrado, hay que tener en cuenta lo siguiente: cómo escribir una narración en la que los acontecimientos se relacionen entre sí de manera lógica. Al iniciar nuestro proceso de escritura, debemos encadenar en forma causal los hechos del cuento. Nuestra receta señala que todo ocurre por alguna razón o causa que tiene consecuencias o provoca efectos. Yo te ayudo, Pepe. Apunten los ingredientes. La receta es muy sencilla. Nuestro texto narrativo se compone de una serie de acontecimientos encadenados y relaciones de causa-efecto entre ellos. Como cocineros de textos, debemos decidir qué sabor tendrán estos. La causalidad nos hará relacionar un acontecimiento con otro. Podemos elegir entre muchas opciones. Comencemos a preparar la receta y a condimentar la historia. Tomemos un personaje y una situación para escribir un cuento. Por ejemplo, Cayetana recibe una carta. Ese es el acontecimiento y tenemos tres posibilidades para que se presenten las relaciones de causa-efecto en la narración. A. La carta dice que un pariente ha muerto y le ha heredado una casa. B. La carta dice que debe realizar un viaje para visitar a un pariente que está enfermo. C. La carta contiene una invitación a la boda de su hermano a quien no ha visto en mucho tiempo. Imaginemos los posibles efectos para Cayetana y las maneras de cocinar y construir la trama a partir de cada una de estas tres acciones. A. Recibir como herencia una casa embrujada. B. Viajar tarde y encontrar que su pariente ha muerto. C. Asistir a la boda de su hermano y descubrir que la novia es un cyborg. Al elegir las opciones A, B o C, nuestro texto provocará diferentes efectos o sensaciones. Las decisiones del personaje, sus avances, los obstáculos que enfrenta y el desenlace de la historia tendrán un efecto distinto en cada caso. Lo importante en nuestra receta es distinguir entre el orden en que han ocurrido los acontecimientos narrados y el orden en que se presentan en el cuento. Muy buena observación, Cayetana. En el cuento clásico, por ejemplo, todas las causas y consecuencias son conocidas, porque no puede quedar ninguna acción o situación sin resolver. La causa inicial y el efecto final se narran de forma cronológica, es decir,
Los acontecimientos se ordenan de principio a fin. En el cuento fantástico y el cuento policíaco, la relación causa-efecto es muy importante en el desarrollo de la trama. En este tipo de relatos se mantiene a lo largo de la narración un enlace lógico de acciones y sus consecuencias, que ayudan a construir el modelo suspenso en el cuento policíaco y las situaciones enigmáticas en el fantástico. Para completar y terminar nuestra escritura, es básico aderezar nuestros textos agregando conectores de causa-efecto. Por ejemplo, por consiguiente, puesto que, en consecuencia. Cayetana, dime qué te pareció la receta de hoy. Ay, como siempre, Pepe, te sacaste un 10. La clave para que quedara riquísima fue no olvidar que las acciones narradas están encadenadas unas con otras. Muy bien, Cayetana. En el principio de causalidad, toda acción tiene una consecuencia y toda consecuencia es la respuesta a una acción previa. Y esta palabra ya se coció. ¡Qué bien huele! Esto fue su programa Cocina de Autor. Muy pronto tendremos otra deliciosa receta en su segmento Esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Bueno, estos ejemplos nos van a ayudar a que escribamos mejor nuestro cuento. Revisen en grupo la segunda versión de sus cuentos, con la siguiente tabla para valorar la manera como trabajaron. En la columna de anotaciones completen sus respuestas. Aspectos. La historia se relaciona con un subgénero. Tú mismo vas a ir calificando si sí o si no. Y vas a hacer ahí tu anotación del por qué. En la historia utilizaron recursos propios del subgénero elegido, sí y no, sí o no, y cuáles serían. ¿Sale? Esos recursos propios de ese subgénero. Después, los personajes son representativos del subgénero elegido, sí o no, y por qué en la parte de las anotaciones. Mencionar que tal personaje es representante de tal subgénero por esto y por esto. La historia tiene un conflicto, sí o no, ¿sale? El conflicto se resuelve en el desenlace, sí o no, y si no, en dónde se resuelve. Hay lógica en la causalidad de los acontecimientos, es decir, van relacionados uno con otro, o hay sucesos que no tienen nada que ver con el anterior. Cuando tengas la segunda versión de tu cuento, guárdala en tu carpeta de trabajos para que la retomes más adelante. Revisar aspectos gramaticales. En esta fase revisarás aspectos gramaticales de tu cuento, los cuales son muy importantes para que tu narración sea clara y evites que los lectores interpreten equivocadamente las ideas. ¿Qué palabras se usan para indicar temporalidad y causalidad? De acuerdo con lo visto en las sesiones pasadas, los acontecimientos que forman una trama ocurren de manera causal en distintos momentos de la narración. Por ello, en los cuentos se emplean nexos o expresiones que enlazan ideas e indican temporalidad y causalidad. Lee individualmente el siguiente fragmento y después resuelve lo que se pide. Van a leer todo este texto y van a poner especial atención en las palabras que están en negritas. Ahora sustituyen las líneas, las palabras y frases resaltadas por otras similares que no cambien el significado de la oración. Si son 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Sí? Ahí dice que tienes que sustituir las palabras y frases resaltadas por otras similares. ¿Sí? Siempre y cuando no cambien el significado de la oración. Ese sería el producto de hoy, martes 24 de noviembre, en español. Le tomas foto y me lo envías. Solo al producto, no a otra hoja, solo al producto, por favor. En donde dice, perdón, en la asignatura de matemáticas vamos a utilizar las páginas 88 y 89. Como producto me van a enviar la actividad 1 de la página 88.
Probabilidad. Es una nueva secuencia y es la secuencia 13. Sesión 1 para empezar. Diariamente nos encontramos ante situaciones cuyo desenlace podemos conocer con certeza, pero existen otras, quizá la mayoría, en las que no es posible saberlo con seguridad debido a que está presente un riesgo o incertidumbre. Van a buscar en su diccionario qué es la palabra incertidumbre. Por ejemplo, ¿sabes si lloverá hoy? Al concluir las 2 sesiones conocerás situaciones en las que interviene el azar. Van a buscar en su diccionario qué significa la palabra azar. Y empezarás a calcular la probabilidad de que ocurran. Manos a la obra. Situaciones de azar. Reúnete con un compañero para realizar las actividades de la 1 a la 4. En nuestro caso va a ser individual, no se van a reunir de esta sesión. Por cada uno de los siguientes eventos, señalen con una palomita la expresión que representa la confianza que tienen de que ocurra. Los eventos están en la parte izquierda. El primero, que choque al circular, que es seguro, es muy probable, es poco probable o es imposible. Ustedes van a poner una palomita en alguno de esos 5 recuadros. Que un automóvil circule con 4 llantas. Que un automóvil circule con 4 llantas. Ustedes lo van a colocar ahí, ¿sale? Si es seguro, o es muy probable, o es poco probable, o es imposible. Que se ponche una llanta, escogen alguna de esas 5 opciones. Que se detenga en la luz roja del semáforo, igual escogen una de esas 5 opciones. Que me encuentre con un amigo una calle antes de llegar a la escuela, igual escogen una de esas 5 opciones y le ponen una palomita. Completen las siguientes oraciones sobre algunas situaciones que les pueden ocurrir en el transcurso de un día y aquí van a llenar lo siguiente. Al llegar a la escuela, ¿es seguro que? Y ahí vas a escribir algo que es seguro que va a pasar cuando llegues a la escuela. Para la hora de la comida puede ser que, y vas a escribir algo que te pueda ocurrir a la hora de la comida. Al salir al recreo es muy probable que, vas a escribir algo que sea muy probable cuando estés en el recreo. Cuando regrese a casa es imposible, algo que no puede ocurrir jamás, y ahí lo vas a escribir. Al comenzar la clase de matemáticas es posible que, vas a poner ahí algo posible en la clase de matemáticas. 3. Manuel comparó sus respuestas con sus compañeros y registró las diferentes formas de completar la frase. Al salir al recreo es muy probable que completen la tabla. Al salir al recreo es muy probable que coma mi almuerzo. Es el ejemplo ahí de Manuel. Número de personas que dan la misma respuesta. La frecuencia absoluta es el número de personas que dan la misma respuesta y dice que es 2. Número de personas que dan la misma respuesta respecto del total de participantes. Sería 2 entre 10, que son el total de participantes, y nos daría como resultado 0.2 y a eso se le llama frecuencia relativa. ¿Sale? Y entonces vamos a hacer lo mismo con lo demás, con lo que sigue. Esto lo vamos a hacer en grupo, en la clase de Zoom. ¿Sí? Este cuadro lo vamos a completar en la clase de Zoom con los resultados que cada uno dé. Aunque algunos están muy sencillos. Si alguien le puede adelantar, adelante. Manuel dice que 3 de las 10 personas contestaron que al salir al recreo es muy probable que jueguen básquetbol. Escriban otra afirmación que pueda realizarse con los datos registrados por Manuel. Y eso sería todo de matemáticas. Recuerden, el producto que me tienen que enviar es esta tabla, ¿sí? Que es la actividad 1 de la página 88. Ahora, en formación cívica y ética vamos a utilizar las páginas 31 y 32. Dice, para proteger la dignidad están los derechos. La dignidad humana es tan importante, pero al mismo tiempo tan frágil, que no se puede dejar
su protección a la suerte o a la voluntad de las personas. En el diccionario van a buscar que es frágil. Es necesario ser algo más que ayude a hacer la realidad y obligue a respetarla. Por eso cada elemento de lo que significa vivir con dignidad se ha expresado como un derecho que tienen las personas. En la escuela primaria has aprendido que los derechos humanos son garantías que están escritas en leyes porque solo de esa forma se pueden exigir. Condiciones que deben existir en cada sociedad para vivir dignamente. Opciones de trabajo, de estudio, para el cuidado de la salud, para expresarse libremente. Valores que tratan de proteger la dignidad humana, justicia, libertad, participación. Puedes consultar la Declaración Universal de los Derechos Humanos ilustrada en la página de las Naciones Unidas desde el portal de telesecundaria. Cuando una persona de cualquier edad y condición vive dentro de un estado o nación, por ejemplo México, se dice que es sujeto de derechos. Esto significa, entre otras cosas, que se le reconocen derechos que nadie puede negar y están asentados en leyes. El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar esos derechos. Las personas tienen responsabilidades al ejercer sus derechos. Tener derechos no significa hacer cualquier cosa, sino aplicarlos para hacer más digna y plena la vida propia y de los demás. Tú, al ser parte de la sociedad mexicana, no solo eres un ser humano con dignidad, sino que también eres sujeto de derechos y existen leyes que los expresan. En 1989, los países miembros de la ONU firmaron la Convención sobre los Derechos de los Niños, donde se reconoce que tienen iguales derechos que los adultos. En el año 2014, México dio un paso más al aprobar la Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ley se dice que son sujetos de derechos y por eso opinar, organizarse, participar, recibir información son, entre otros, sus derechos como miembros de la sociedad mexicana. Nuestras leyes. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. La Convención sobre los Derechos de los Niños organiza estos derechos en 3 grupos: protección, provisión y participación. En el primero, como persona menor de edad tienes derecho a que el Estado te proteja contra explotación, ya sea sexual o por trabajo, maltrato y discriminación, abandono. Provisión, mereces recibir lo necesario para tu desarrollo, alimento, educación y protección de la salud física, sexual y emocional, descanso, identidad, nombre y nacionalidad, acceso a la justicia. Participación, como parte de la sociedad tienes el derecho a intervenir mediante libertad de pensamiento, creencias y decisión, reunión, asociarte con otras personas, expresión, dar y recibir información, acceso a la cultura. Ser sujetos de derechos permite exigir un trato digno, tanto al Estado como a cualquier persona, a la vez es un compromiso porque con ellos adquieres la responsabilidad de aprender a ejercerlos. Por ejemplo, conocerlos para comprender su importancia y también sus límites, valorar los derechos de los demás. Ningún derecho es exclusivo de una persona. Ejercerlos con responsabilidad, aprender a hacerlos valer, cuidarlos y demandar su cumplimiento, practicarlos, porque tenerlos no siempre es igual a ejercerlos. Por ejemplo, hay que opinar, participar, tomar decisiones con libertad. Comprometerse con los valores, por ejemplo, la justicia, la solidaridad o el aprecio a la dignidad. En parejas, seleccionen uno de los derechos del esquema de nuestras leyes y busquen imágenes para ilustrarlos. Este es el producto. Seleccionar uno de los derechos del esquema nuestras leyes. Este es el esquema nuestras leyes que están viendo ahorita en su pantalla. E ilustrarlo con imágenes de periódicos, revistas o de internet. Repito el producto: seleccionar uno de los derechos de este esquema que se titula Nuestras leyes e ilustrarlo con imágenes de periódicos, revistas o de internet. Sí, eso va a ser ahí en su libreta. En el recurso audiovisual
Tener derechos en la adolescencia reconocerás los derechos de las personas adolescentes a través de testimonios y valorarás su importancia para el logro y desarrollo de la dignidad. Y aquí les muestro el recurso audiovisual. Mira, ahí está otra vez Lelito. ¿Lo conoces? Más o menos. Viene casi todas las mañanas y una vez le pregunté por qué se queda horas contemplando la escuela y me dijo que tiene ganas de estudiar, pero su padre no le deja. ¿Entonces trabaja? Sí, Oye, ¿y tú sabes cuáles son todos los derechos que tenemos los adolescentes? claro. A ver, dímelos. El primero... ¿Cuáles son tus derechos como adolescente? El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia. Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser discriminado. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Derecho a la inclusión de niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Derechos de participación. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Derecho de asociación y reunión. Derecho a la intimidad. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Derecho al descanso y al esparcimiento. Derecho a la educación. La educación es un derecho esencial para los seres humanos, como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, que dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Por todo esto, diversos tratados internacionales reconocen el acceso a la educación como un derecho esencial para todos los seres humanos, y en particular para los niños, las niñas y adolescentes. ¿Por qué es importante que, como adolescentes, conozcamos nuestros derechos humanos? Es importante conocer nuestros derechos para hacerlos valer. Así nadie pasaría sobre mí. Para saber qué es lo justo para todas las personas. Para hacer valer mi dignidad. El primero es más importante saber cómo ejercer nuestros derechos que saber recitarlos uno por uno, porque hay que defenderse cuando... ¿Y tú? ¿Cómo crees que puedes ejercer y defender tus derechos? Si quieres saber más sobre el tema, consulta la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, es un recurso audiovisual que nos lleva a la reflexión, ¿sí? No se les olvide enviarme el producto y eso sería todo por hoy, jóvenes.